nuestros líderes políticos, nuestra clase política, no solo debe estar en un proceso de maduración intensa, sino que las puertas de los partidos políticos deben abrirse para las nuevas generaciones de liderazgos, de dirigencias, que vayan a convalidar justamente lo que buscamos, la consolidación de la democracia. Imperfecta, como todos saben, la democracia nos ha dado algunos momentos gratos, pero también dificultades. Sin embargo, en democracia se vive mejor que con dictadura, porque cuando usted vea sus derechos conculcados, y cuando usted vea que le pisotean sus derechos y los regímenes autoritarios y totalitarios, o aquellos que de alguna manera se gestan encubiertamente, como los del Movadef, etcétera, etcétera, lo que buscan es someter al pueblo a que no tenga libertades. Y lo que nosotros siempre apostaremos es por la libertad plena del ciudadano, a pensar, uno, a decidir y a elegir a quien considere que hay que elegir. Hecha esta introducción, quiero decir que el PPC, para muchos periodistas digamos, de la trayectoria o del tiempo que tenemos en el escenario, ha significado siempre también parte de una escuela de información para el periodismo. Yo he acudido en algunas oportunidades a los debates del PPC en su viejo local de Alfonso Ugarte. El Alfonso Ugarte para acá, no hacia allá de la Casa del Pueblo, sino el de para acá. Pero también he visitado la Casa del Pueblo de Lapra, donde ahí también se registraban debates en su momento. Pero el presidente del Partido Popular Cristiano en este momento es el jurista y ex congresista de la República, ¿no?, don Raúl Castro, que tiene la responsabilidad de ir preparando al partido para los próximos desafíos, casi ahorita nomás, en calentitos. Y como yo quiero celebrar también la vigencia de los 46 años de vida institucional, saqué mis archivos y que como parte de, permítanme simplemente abusar un poquito para explicar, de mi periodo de periodista, yo tengo aquí una carta que me dirigió don Luis Bedoya Reyes allá por el año 2001, en la que me dice tantas cosas y habla de un inmerecido coraje que yo no tengo, pero que él dice que lo tengo, ¿no? Y que como yo he hecho el ejercicio de la profesión respetando la libertad y defendiendo la libertad de prensa. En esta carta que me dirige Luis Bedoya Reyes, a quien yo reconozco un líder nato y una persona sobresaliente en política, la utilizo a veces para dictar incluso mis clases y dar como ejemplo del líder político su cercanía con la prensa libre y el periodismo, para que así podamos hacer un país en democracia y absolutamente sólido. Don Raúl Castro, felicitaciones por los 46 años de su partido, del PPC. Buenos días. Muy buenos días, Alberto, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes en Radio Nacional del Perú y Televisión Nacional del Perú. Muchas gracias por esa felicitación y muchas gracias por esa hermosa introducción que revela que don Luis Bedoya Reyes no se equivocó cuando escribió la carta. No, bueno, yo siempre la traigo a mención porque él destacaba el hecho de que cuando uno entrevista a un personaje, ¿no?, y lo voy a señalar, decía esto, ¿no?, que yo le digo a los muchachos que están estudiando periodismo que hagan eso. Dice, así como especial habilidad para dialogar sin interpelar y para calificar sin herir. Una expresión de Luis Bedoya Reyes, que realmente lo sigo y lo seguiré hasta el último día de mi ejercicio profesional. Pero hablemos del PPC. ¿Cómo está el PPC en este momento? Cómo no, con todo gusto. Bueno, en primer lugar, efectivamente, cumplimos 46 años desde la fundación, un 18 de diciembre de 1966, en que el PPC se escinde de la democracia cristiana por razones principistas y doctrinarias. La democracia cristiana había sufrido un proceso de radicalización por quienes entonces tenían la conducción del partido y empezaron a abrazar teorías que postulaban la revolución cada vez más cercana al marxismo y en consecuencia un grupo de fundadores de la democracia cristiana, arequipeños, limeños, trujillanos, cusqueños, decidieron fundar el PPC y en efecto fundaron el partido que subsiste hasta el día de hoy. ¿No? Los principios social-cristianos son enarbolados en el Perú por el Partido Popular Cristiano y en esa línea nos mantenemos. Precisamente anoche, culminando la semana de festejos por el aniversario del partido, que empezó el 13 de diciembre con una verbena popular, anoche hemos presentado el libro de Lourdes Flores Nano, Perseverando en el Ideal.
¿no? Que revela un poco la escuela doctrinaria del partido. Claro. ¿No? Bien. Vamos a hablar de temas de coyuntura, pues, porque Con para todo eso gusto. también lo hemos invitado, para hablar de los temas de coyuntura, lo que significa en este momento nuestro país, con este proceso político que encarna el presidente Ollanta Humala, que resultó elegido y que está siguiendo una política que para unos es bastante positiva, otros un poco como que sostienen lo contrario. Sin embargo, la democracia es así, ¿no es cierto? La democracia es este juego en el poder en el que unos están a favor y otros en contra, porque si no hay discrepancias y todo fuera uniforme, imagínense cómo viviríamos. No hay todos. avance. No hay si avance, no hay discrepancia, ¿no no hay es avance. cierto? No hay avance. ¿No? Así es. ¿Cómo observa usted la gestión del presidente Ollanta Humala? Bueno, ¿cómo no? La observo en primer lugar desde una posición de oposición, lo que no significa que no reconozca constructivamente el lado bueno del presidente Humala, que dicho sea de paso todavía no termina de acomodarse bien en la silla presidencial. En consecuencia, observamos nosotros la presidencia del señor Plataforma de Humala. Noticias, nos vamos hasta la cabina de Radio Nacional, ahí nos esperan nuestros colegas también desarrollando importantísima información. ¿Cómo está, don Alberto Augusto? Buenos días. Bueno. Muy buenos días, Jennifer. Efectivamente, gracias amigos de TV Perú y la plataforma de noticias. Estamos con un invitado con el que ya habíamos iniciado la conversación a propósito de las celebraciones que ellos se han realizado de estos 46 años de vida política e institucional del Partido Popular Cristiano, pero lo habíamos invitado igualmente a su presidente, a Raúl Castro, ex congresista de la República, para que nos hable también de la coyuntura. Y justo cuando entró la señal de ustedes, él nos comentaba las partes positivas del gobierno del presidente y que estaba tratando de ensamblarse aún todavía en este proceso. Estamos por ATV Perú, doctor Raúl Castro. ¿Cómo no, don Alberto? Con todo gusto. Decíamos que observamos el gobierno desde una posición de oposición democrática y en consecuencia vemos, sin lugar a dudas, los aspectos positivos del régimen, que los hay muchos, pero nuestra labor no es resaltar o recalcar los aspectos positivos, sino aquellos aspectos en los que el régimen no está funcionando. Decíamos que a un año y medio de gobierno, el presidente Humala, creemos, todavía no termina de acomodarse plenamente en la silla presidencial. El equipo de gobierno todavía está articulándose, ha habido varios cambios de gabinete sucesivos, hay algunos ministerios que están absolutamente lentos, no se han emprendido grandes obras públicas nacionales, el déficit de infraestructura sigue siendo bastante grande, y en el tema básico que fue la bandera de campaña del presidente Humala, la inclusión, estamos viendo una tendencia al clientelismo político. Sin embargo, doctor Raúl Castro, hay que decirlo también con toda claridad que hay muchos aspectos que este gobierno la ha emprendido, que es, por ejemplo, la parte social. Sin lugar a dudas. Que es importante. Que puede parecer como que hay una búsqueda de clientelismo, pero la realidad es que hay un problema social. Hay un y problema si no hay una social, atención de parte del Estado y del sí, gobierno de turno, los conflictos sociales pueden agravarse. Y lo precisamente, que me parece que lo que están tratando es de atender rápidamente lo que no se atendió en su momento. Precisamente, exactamente, coincidimos plenamente, y por eso es que decíamos, mientras sea temporal, porque efectivamente hay una necesidad de asistencialismo. Pero la inclusión no puede ser con carácter permanente, sino que tiene que ser una inclusión promotora. Por ejemplo, los del PPC señalamos con meridiana claridad que para que la inclusión sea con dignidad habría que promover, por ejemplo, una agricultura rentable, que le permita al campesino, ese que hoy día es el receptor de los programas sociales, que tenga ingresos por sí mismo y que poco a poco vaya generando una capacidad productiva en el campo. Otra cosa, por ejemplo, formalización de las MIPES, empleo productivo y muchas otras áreas y aristas en las cuales la inclusión puede irse dando simultáneamente con este programa de asistencialismo social, pero que no engancha a la persona para que finalmente termine siendo, de alguna manera, un objeto de clientelismo político, ¿no? Doctor Castro, usted acaba de decir que la oposición no está necesariamente para resaltar necesariamente lo bueno que hace el gobierno, sino para criticar lo que hace malo, ¿no es cierto? Pero en esta línea, ¿qué le parece ese 87% prácticamente que podría acabar el año este gobierno en el gasto público? ¿No le parece una cosa importantísima? Sí, digamos que la ejecución de presupuesto se da básicamente por el gasto social. Pero decíamos antes de entrar en señal que está faltando, por ejemplo,
grandes obras públicas. El Perú tiene casi 60.000 millones de dólares de déficit en infraestructura pública. Vale decir, carreteras, diques, hospitales, escuelas, comisarías, cuarteles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que reducir el déficit de infraestructura pública. De eso todavía no se está viendo nada. Ahora, yo he revisado documentos del PPC, pero y se los voy a mostrar, son viejísimos documentos, donde algunos de los temas que hoy el gobierno los asume eran parte de la prédica del PPC. Y, por ejemplo, la inclusión social también. Entonces, digamos, pero implementar todo a la vez de un porrazo es muy difícil. Es muy difícil. En un país con tantas contradicciones y con tantos problemas. Y con problemas de gobernabilidad, además. Por lo tanto, en el balance positivo, digamos, en el balance hay algo positivo. No, sí, vamos a decirlo, muy bien. Vamos al tema de fondo. Si hay que hacer un balance entre lo positivo y lo negativo, yo diría que el balance es sumamente positivo. Claro que sí. Amigos de TV Perú, hemos entrado, como decimos periodísticamente, con un cachito de la entrevista para compartir con los amigos de TV Perú y a nivel nacional en esta plataforma de noticias con el doctor Raúl Castro, presidente del Partido Popular Cristiano, y aprovecho para enviarle un saludo al doctor Luis Bedoya Reyes, con motivo de estos 46 años de vida institucional del PPC. El Perú necesita partidos políticos fuertes, sólidos, con puertas abiertas, para que las nuevas generaciones empiecen a asumir liderazgos, ¿no es cierto?, y dirigencias honestas, transparentes, idóneas. Hasta en cualquier momento, Jennifer, con la señal de ustedes. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, don Alberto Augusto. Ustedes continúen desarrollando ahí la información. Continuamos con la entrevista con el doctor Raúl Castro. El verde del partido, ustedes son verde del color del partido, pero no son verde, ¿sí? Es verde, siempre ha sido verde esperanza y verde natural, ¿no? Hay temas con los que hay que... ¿Tienes una interrogante? Sí, bueno, el tema de la revocatoria a Susana Villarán, que creo, digamos, tienen una posición personal particular o del partido de repente. Bueno, la doctora Lourdes Flores ya ha hecho su pronunciamiento también. Nosotros, de alguna manera, creemos que desde que fue elegida, al día siguiente ya se pensaba en revocarla, lo cual ya le da el tinte político. Pero ¿cuál es la opinión que tiene usted particularmente, doctor Castro? Nosotros, muchas gracias por la pregunta, hemos sido bastante explícitos en la materia. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar por la gobernabilidad de la ciudad, en primer lugar. En segundo lugar, hemos dicho claramente que hay un grupo de regidores del PPC que ha hecho una magnífica labor en la Lima Metropolitana, en la Municipalidad de Lima Metropolitana, en el Consejo de Lima Metropolitana, y que esos regidores no tienen razón alguna para ser revocados, de manera que sería sumamente injusto que a estos regidores que han hecho una buena labor de oposición democrática se les revoque. En consecuencia, el partido va a defender a sus regidores, pero simultáneamente va a defender al cuerpo de regidores de Lima Metropolitana, incluyendo los regidores de Fuerza Social y de otros partidos políticos que puedan existir y que son realmente minoría, porque básicamente hablamos de Fuerza Social y Partido Popular Cristiano. En cuanto a la señora Villarán, hemos dicho que principistamente nosotros estamos absolutamente en contra de la revocatoria. Así lo dijimos cuando se legisló sobre esta materia, así lo hemos reiterado, así lo creemos. Pero aclaremos un poco. Sí. La revocatoria como sistema para cambiar exactamente, autoridades... como democracia plebiscitaria. Por la perversión que encaja, digamos. Por la perversión que encaja y porque además Lima, o el Perú en este caso, no es Suiza, no es Finlandia. Correcto, claro. No hay una... Es una democracia incipiente, de baja correcto, intensidad, como correcto. se dice hoy día. Pero el titular de la República, las declaraciones suyas aquí en Radio Nacional, ¿ya podemos decir que es una posición oficial del Partido Popular Cristiano? No, todavía la no. revocatoria? No, la posición oficial del partido es no a la revocatoria del cuerpo de regidores. En cuanto a la señora Susana Villarán, hemos dicho claramente que siendo este un problema político, escucharemos los planteamientos de las dos partes. ¿Y esto por qué? Porque ha habido actitudes de la señora Villarán que nos han desconcertado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la parada. Por ejemplo, el tema de haber nombrado a la señora Anel Townsend jefa de campaña, que fue precisamente la que propuso todos los temas de revocatoria. Vamos por la parada, vamos por la parada. Vamos parando. Vamos por la parada. La parada de los colepatos. Exactamente. Alberto. Pero no le pueda negar pues a Susana Villarán que por fin... Alguien lo hizo. Alguien lo hizo, porque eso no estaba ahí, latente, se manifestaba, la delincuencia, yo no digo que así desaparecía, pero está el problema todavía de la delincuencia y la inseguridad en esa zona.
pero ya la parada como mercado, el principio de autoridad que ustedes reclaman tanto, Sí, claro, por supuesto. se restableció. No, yo... O sea, mire, pueden haber ocurrido pues fallas en operativa, logística, qué sé yo. yo no critico las fallas que hayan habido. Recordemos que otros alcaldes han hecho lo suyo, Andrade hizo lo suyo, alcaldes como Castañeda hicieron las Malvinas, que creyeron que nadie lo podía arreglar, hicieron polvos azules, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que en el tema de la decisión política de trasladar la parada estamos absolutamente de acuerdo. Lo que nos parece absolutamente incongruente es que la señora alcaldesa se haya presentado en el Congreso de la República y diga, por ejemplo, que asumía la responsabilidad política y que al final quienes terminaron pagando la responsabilidad política fueron mandos menores de la Policía Nacional del Perú, en este caso coroneles, que fueron los ejecutores de las órdenes que vinieron de las esferas superiores y, por supuesto, de la solicitud de la Municipalidad de Lima. Pero la autoridad municipal puede pedir el auxilio de la autoridad pública. Sin lugar a ¿no es dudas, cierto? sin lugar a Pero dudas. eso no significa que ella, si comete un error, el contingente policial o el jefe de la contingente, que no era oportuno el momento, que la hora inadecuada, que no tenían todo el apoyo logístico y todo lo demás, ¿por qué echarle la culpa a la alcaldesa? No. Porque la alcaldesa no es que ha decidido ella que la policía intervenga, ella ha pedido el auxilio de la fuerza pública, por los documentos que yo he leído, ha pedido inclusive una coordinación previa, un poco tal vez desarticulada con el Ministerio Público. Apresurada, porque también algunos dicen políticamente que está a punto de salir el tema de la revocatoria, coincidió, ¿no? Bueno, ya. Pero tampoco seamos ingenuos, ¿no? En política nadie es ingenuo. Bueno, pero es que hay cosas que se manejan en eso. Nadie le pidió a la señora alcaldesa que asuma la posición que asumió en el Congreso. Bueno. Yo asumo la responsabilidad política, dijo. Y finalmente ¿No es bueno también decir eso? No, sí, claro, pero es que lo que no se puede hacer... Si lo dice está mal y si no lo dice tampoco está mal. No, es que lo que no se puede hacer es decirlo y luego no ejecutarlo, ¿no? Porque entonces lo digo de la puerta para afuera, pero al interior las cosas quedan igual. Y sí hubo responsabilidad política de funcionarios que fueron a la policía a presionar la noche anterior. ¿Qué se refiere cuando se les dijo al señor Prado, concretamente, sí, claro, ¿no? Cuando se les dijo, mire, no estamos preparados, hay estos inconvenientes, el equipamiento que ustedes quieren traer no es el adecuado, esto se va a demorar en bajar los bloques de concreto de 30 a 40 minutos, esto debería ser una operación Blitzkrieg de 5 a 10 minutos con camiones, grúas mucho mejor equipados y no con patos que difícilmente pueden desmontar las vallas de concreto. Tampoco se puede ignorar, doctor Raúl Castro, que hay comerciantes mayoristas que habían financiado una fuerza de choque armada por dinero. Sin lugar a dudas, claro. Eso es un hecho inobjetable. De pronto falló la inteligencia, qué sé yo. Bueno, en fin, pasemos al siguiente escenario. Ya bajó la intensidad, y creo que con esta pregunta no la vamos a subir, pero ya bajó la intensidad del tema Fujimori. Fujimori había colocado durante 2 meses, y yo sacaba el cuento, 2 meses la agenda fujimorista. Es decir, de hablar de Fujimori, ¿no? Todo, mañana, tarde y noche. Matiné, vermú y noche. Todo el mundo discutiendo sobre el tema. ¿Ustedes tienen una posición ya formal respecto al indulto? Porque de acá a unos días es 24. Tengo entendido que los fujimoristas han salido a rezarle al Nazareno y a San Martín de Porres para que el 24 salga una resolución que diga, ¿no? Se concede indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Eso. ¿Será posible? ¿O tal como van las cosas, no creo que sea posible, porque la señora ministra de Justicia ha dicho ya en reiteradas oportunidades que espera el pronunciamiento de la Junta Médica y que el proceso siga su curso y que ese es un expediente más que está en la lista. De manera que yo no creo que esto sea una sorpresa el día 24, no me parece, no lo veo así. Sin embargo, nosotros hemos dicho a título personal, porque acá no hay una posición partidaria definida, que creemos que habría que desfujimorizar la agenda política nacional. Creemos que el señor Fujimori es una persona que efectivamente tiene condiciones de salud deterioradas y que debería irse a su casa. Ha sido un expresidente de la República, es un expresidente de la República, creo que ha sufrido todas las indignidades que un político puede sufrir, es decir... pero no se ha arrepentido tampoco. Bueno, es discutible si se ha arrepentido o no, pero en todo caso, creo que también en la política hay que demostrar grandeza. Creo que Fujimori cometió muchísimos errores. ¿Pero cómo explicarlo? Tuvo aciertos,
Yo sé a dónde va usted, don Alberto, yo le leo la mirada. Pero le quiero decir una cosa, él fue condenado con un fallo de la Corte Suprema de la República que hizo una interpretación doctrinaria de unos hechos que no necesariamente pueden significar que hayan sido exactamente como se ha redactado. En consecuencia, también ¿Está poniendo en tela de juicio, digamos, el dictamen final de la Corte? No. Lo que estoy poniendo en tela de juicio es que si se puede o no condenar a una persona porque se supone que tenía conocimiento de determinados hechos, ¿no? Esa es la teoría de los hechos, claro, de los hechos inmediatos, ¿no? Pero no se sentencian a muchos ciudadanos por indicios también. Bueno, es que los indicios son una cosa distinta. Cuando ha habido indicios de que usted estuvo en contacto con las personas vinculadas al crimen y que hubo planificación y que usted de alguna manera intervino. Usted es un brillante abogado. Son indicios. No soy abogado, soy son indicios. ¿no? Es usted un brillante periodista. No, yo soy y le digo, ¿acaso no era un indicio que Fujimori sabía de lo del Grupo Colina y que premia a los Grupo Colina, los asciende y les da todas las goyorías, los libera inclusive? ¿No es un indicio de que está favoreciendo a un grupo de criminales? Mire usted. Que la Fuerza Armada inclusive en este momento los repudia. Yo tengo conocimientos generales que repudian al Grupo Colina. No, sin lugar a dudas que ha habido excesos en el caso del Grupo Colina, sí. Yo no tengo por qué compartir la amnistía que se le dio al Grupo Colina por razones y presiones militares o presiones de grupos de poder de la época. Ese es un tema aparte de la sentencia de Fujimori. La sentencia de Fujimori, lo real y lo concreto, es que lo condena a 25 años. Porque se supone que tenía conocimiento del hecho, diciéndolo en palabras así simples nada más, ¿no? Porque podríamos ir a explicar lo que es la doctrina jurídica y cuáles son las condiciones en las que el proceso se desarrolló. Pero yo no estoy diciendo que no haya habido responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que 25 años nos parece una pena sumamente grave a la que han sido sometidos terroristas que palmariamente habían demostrado que tenían las manos manchadas de sangre. ¿Eso no denota un poco de ambigüedad en el discurso de ustedes? No, al contrario. Yo diría que eso denota una clara decisión de hacer justicia equilibrada, porque tampoco la justicia puede ser radical. Y en consecuencia, si una persona que sistemáticamente ha violado los derechos humanos, como pueden ser los condenados por terrorismo, se les puede igualar a una persona que por 2 o 3 hechos que efectivamente existieron y que condenamos, se le puede condenar exactamente la misma pena. Pero durante todo ese tiempo del gobierno de Fujimori, todos los hechos que sucedieron, ¿no tuvo conocimiento el expresidente de todo lo que pasaba en su entorno? Cuando ya se le avisaba quién era Montesinos, cuando ya se hablaba del Grupo Colina, cuando ya se hablaba de las torturas, cuando ya se hablaba de todo esto, ¿no tenía conocimiento del presidente Fujimori? Sobre el conocimiento de Montesinos, creo que él está pagando sus culpas, tiene varias sentencias en contra por esa razón. Creemos además que ha sufrido ya por eso la inhabilitación del Congreso, la destitución, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que ¿Usted cree que está sancionado ya? Eso es una realidad. Sancionado moralmente. Bueno, está perseguido, don Alberto, 10 años y está preso ya 4 o 5 años. Sí, pues, bien. ¿No? Queremos aprovechar para pedirle, la verdad que se me quedan montones de temas, y a ver si nos hace la gestión, porque yo me quedaría, digamos, satisfecho en el ejercicio de mi labor profesional si es que uno de estos días entrevistó a Luis Bedoya Reyes, ¿no es cierto? Aquí en cabina de Radio Nacional, a ver que como presidente del PPC vamos a apelar a sus influencias directas en su partido, sus buenos oficios, para ver si logramos traer acá al doctor Bedoya, que está lúcido, está pero en sus mejores condiciones, como el patriarca y el hombre clave del Partido Popular. Un mensaje a sus, ¿cómo le llaman ustedes? ¿No son correligionarios? ¿Cómo son? Correligionarios o amigos, sí, claro que igualmente, sí. Claro que sí. Igual como lo dicen en Acción Popular. En Acción Popular, igual, sí. Con motivo de las fiestas. Cómo no, con todo gusto y muchas gracias por la oportunidad. Nosotros nos dirigimos a todos los militantes, dirigentes y simpatizantes del Partido Popular Cristiano a lo largo y ancho del país. Hemos cumplido los 46 años en plena actividad, haciendo una labor de fortalecimiento partidario. Hemos tenido un cónclave el fin de semana, donde hemos reunido a todas las autoridades territoriales del país y a la dirigencia nacional, y hemos rendido cuentas del trabajo hecho
en los últimos 12 meses, que además coinciden con el primer año de gobierno en nuestra presidencia. Las bases territoriales del país, los líderes políticos de todo el país, han podido comprobar que el partido se proyecta hacia el futuro, y concretamente al año 2013-14, viendo las elecciones municipales y regionales, así como las políticas del 2016, con una nueva estructura, reforzado internamente, adoctrinado, volver a las fuentes dijimos, y con un partido más descentralizado y popular. Hemos hecho un plan de trabajo para visitar todas las regiones, que continuamente las visitamos, pero con una planificación estratégica que permita que el PPC retome el lugar que siempre tuvo.